basta con que leamos cualquier periódico o que revisemos nuestro móvil en cualquier momento o que veamos las noticias en los canales de televisión para darnos cuenta que el mundo está convulsionado. Hay señales por todos lados. Ahora mismo la última noticia que está poniendo en jaque al mundo es el coronavirus, la nueva versión del coronavirus que está atacando a diferentes partes del mundo, que comenzó en China y que se está expandiendo al resto del mundo. Todo lo que ha estado sucediendo, las guerras, las hambres, las langostas en el este de África, sureste de África, y todo lo que está pasando, violencia, matanzas por todos lados, nos están diciendo una sola cosa: que algo muy grande está por suceder. Sin embargo, yo quisiera invitarles a todos ustedes para que podamos estudiar en la Biblia algunos aspectos que tienen que ver con los últimos eventos que sucederían, por lo menos en los últimos 1500 años de la historia del mundo. Y es que todo está escrito en la Biblia. Todo lo que está sucediendo hoy, todo lo que está sucediendo o lo que ha sucedido ya y lo que sucederá está escrito en la Biblia, de tal manera que todos nosotros no estamos en tinieblas con respecto a lo que está sucediendo. Dios nos ha dejado este libro, la Biblia, y a través de ella podemos encontrar toda revelación sobre todo lo que está sucediendo y todo lo que ha de acontecer en poco tiempo. Como cristianos del siglo XXI, hay un mensaje poderoso que hemos estado escuchando: que Jesús viene pronto a esta tierra y que las señales que Él predijo antes de ascender al cielo, todas ellas se están cumpliendo en esta hora. La ciencia se ha aumentado, el mensaje del Evangelio se ha expandido al mundo entero, y el enemigo está usando estos avances para poder llevar a cabo su macabro y diabólico plan también. De tal manera que no hay nada nuevo que nosotros no hayamos escuchado. Todo esto está en la santa palabra de Dios. Uno de los libros que nos dan mucho conocimiento y revelación sobre los acontecimientos finales de la historia de la humanidad es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, si bien es cierto, es un libro muy difícil de comprender por la gran cantidad de símbolos que hay en él. Es un libro que también nos transmite esperanza, porque al final del tiempo lo que vemos en ese libro es que Jesús siempre gana en la batalla. De manera que eso nos debe invitar a estar del lado ganador, del lado de Jesús. Porque al final de la historia humana es Jesús quien gana esa batalla. El capítulo 13 de Apocalipsis nos habla precisamente de una especie de eventos que ocurren al final de la historia de la humanidad. Y es precisamente en ese capítulo que quisiera invitarles a que vayamos para intentar identificar lo que sucede en ese capítulo del libro de Apocalipsis. Capítulo número 13, versículos 1. Dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Quedemos por un momento allí y hablemos un poco acerca de este libro de Apocalipsis. El nombre original de este libro significa revelación y es así tomado como un libro de las fuentes escatológicas. Escatología significa cosas que suceden al final del tiempo o las últimas cosas o los últimos acontecimientos. Y el libro de Apocalipsis es precisamente un libro escatológico que trata de advertirnos acerca de las cosas últimas que están sucediendo en la historia de la humanidad. Juan es el escritor, el apóstol Juan, el discípulo amado que antes había sido conocido como el Hijo del Trueno.
es el que escribe el libro de Apocalipsis. Cuando él escribe este libro, él está en el destierro, en la isla de Patmos, una isla de minería, que los romanos habían abierto esa isla para poder explotarla a través de la mina, y allí llevaban a todos los prisioneros y desterrados para poder usarlos como esclavos. Juan es llevado, y ya seguramente está un poco anciano cuando comienza a recibir las revelaciones de Dios en el último gran libro para la humanidad, el libro del Apocalipsis, el libro de las últimas revelaciones. Y Juan comienza a escribir lo que sucedería desde sus tiempos hasta nuestra época, en el libro que conocemos como Apocalipsis. Mis queridos hermanos, en este libro se contiene un resumen de la historia de la humanidad, pero mayormente en los últimos años, en los últimos 2000 años de historia del ser humano, están contenidas aquí en el libro de Apocalipsis. En el capítulo número 13, Juan ve que sube una bestia procedente del mar. Y es aquí donde quiero que nos enfoquemos un poco. Juan ve salir a una bestia del mar. ¿Pero qué es una bestia? ¿Pero qué significa el mar? ¿Por qué Juan está viendo? ¿Por qué Dios no es tan preciso y dice, sucederá que en el último tiempo se levantará un imperio que tratará de gobernar el mundo entero y que perseguirá a los cristianos? Porque eran terminología desconocida para Juan. Juan tiene que estar escribiendo las cosas que ve, usando sus propias palabras, todo lo que conocía en su entorno, para poder dar a conocer a las personas ese mensaje. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo sencillo. Nos dice en los libros de los Reyes que Elías fue transportado al cielo en un carro, que Eliseo estaba detrás, buscando la manera de ver el momento cuando el Señor iba a llevar a Elías para el cielo. Eso nos dice. Y cuando aparece el momento en que el Señor lo lleva, nos dice que vio un carro de a caballos, un carro de fuego. Es lo que Eliseo vio. Eliseo tiene que usar sus propias palabras para interpretar y describir lo que está observando en ese momento. Del mismo modo, el profeta Juan, en este último mensaje que está recibiendo, él debe escribir un mensaje simbólico a través de los símbolos que está observando en su visión. Mayoritariamente las profecías que Dios le dio a los profetas fue por medio de símbolos. A Jeremías lo hizo marchar muchas veces alrededor de una ciudad con un yugo en su cuello. Y este era un símbolo que Dios le estaba dando al pueblo, que así como Jeremías estaba haciendo aquello, así el pueblo estaría como esclavo navegando en tierra extranjera. Es decir, Dios ha utilizado los símbolos a través de la historia para darnos a entender un mensaje. Y en el capítulo 13, precisamente, de Apocalipsis, Dios usa otra vez los símbolos. ¿Qué símbolos usa el Señor aquí? Juan viendo dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Esta misma expresión parece que está muy conectada con el capítulo número 7 del libro del profeta Daniel, en donde Daniel está observando a 4 grandes bestias que también surgen del mar. Es interesante porque Daniel está viendo que hay 4 bestias que están surgiendo del mar en el capítulo 7 de Daniel. Pero Juan ve una escena muy parecida. Algo tiene que ver el capítulo 13 de Apocalipsis
con el capítulo 7 de Daniel, porque Daniel ve exactamente el mismo escenario en 4 ocasiones. 4 bestias surgen del mar. Juan está parado a la orilla del mar y está viendo que una bestia surge del mar. Pero hay algo más todavía. Hasta ahora estamos viendo una pequeña conexión entre el capítulo 13 de Apocalipsis y el capítulo 7 de Daniel. Daniel ve subir del mar a 4 bestias y Juan ve subir del mar a una bestia. ¿Qué representa esto? En el capítulo 7 de Daniel se nos dice que las bestias representan poderes, imperios que se levantarían para gobernar el mundo, una tras otra. Esto nos quiere decir entonces que el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de un imperio que se levantaría para gobernar al mundo. Y que al igual que los 4 imperios que se levantan en el capítulo 7 de Daniel, del mar, este imperio del capítulo 13 de Apocalipsis también se levantaría del mar. El capítulo número 17, versículo número 15 del libro de Apocalipsis, nos dice que las aguas donde se movía la bestia del capítulo 17 representan aguas, muchedumbres, multitudes, tribus y naciones. En otras palabras, significa que son áreas densamente pobladas donde se levantarían los imperios en el pasado. Eso quiere decir que si surge del mar donde hay muchas aguas, representa que los imperios se levantarían en lugares donde habría muchas personas habitando. El capítulo número 7 de Daniel nos hace un recuento. También hay una conexión bastante grande con el capítulo número 2 de Daniel, donde aparece una estatua grande en donde la cabeza es de oro, el pecho y brazos es de plata, el vientre y muslos es de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso nos dice la Biblia. En esa interpretación, el profeta Daniel le explica a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que esa cabeza de oro representaba el imperio de Babilonia y que después de esa cabeza de oro sucedería otro imperio que sería un poco inferior, representado por el pecho y brazos de plata. Y después sucedería otro representado por el muslo y vientres de bronce, finalmente las piernas de hierro, y luego esas piernas de hierro se dividirían en 10 tribus, como los 10 dedos del pie, en una mezcla rara entre barro y hierro. El capítulo 7 de Daniel nos dice que esa cabeza de oro del capítulo 2 de Daniel está en comparación con la primera bestia, o está en la misma relación con la primera bestia que surge de el mar que Daniel ve en el capítulo número 7. Es decir, que Babilonia es esa primera bestia que ve Daniel en el capítulo 7, que parece un león. La segunda bestia que Daniel ve en el capítulo 7 parece un oso. La tercera bestia que Daniel ve en el capítulo 7 parece un leopardo. Y la cuarta bestia de Daniel 7 es espantosa y terrible, cual nunca fue. Es decir, él no puede comparar esa bestia con ningún otro animal de la selva. Simplemente espantosa y terrible. Está claro que el capítulo 7 de Daniel intenta darnos un recuento de los imperios que surgen en la historia de la humanidad a partir de los días de Daniel. ¿Cuáles serían esos? El primer imperio, cuando Daniel estaba vivo todavía, era el imperio babilónico, que gobernó el mundo ya para el 605 a.C. Ya Babilonia estaba en su mejor apogeo de existencia. Y gobernó hasta que, llegado el año 538 aproximadamente, los medos y los persas, por mano de, recuerdan ustedes,
del rey Darío entraron a la ciudad y lograron conquistar la ciudad mientras Belsasar estaba usando las copas que se habían traído del templo cuando lo habían saqueado allá en el 606 a.C. Y las estaban usando en una fiesta que había mandado hacer. Y de pronto en la pared aparecieron las palabras Mene, Mene, Tekel y Uparsin. Es decir, esas sentencias nos decían que el punto de inflexión había llegado. El punto en el que ya no seguiría más. El imperio babilónico había llegado a su fin. Y ahora el imperio Medo-Persia comenzaba a gobernar en la ciudad de Babilonia. Así fue como la autoridad de Babilonia fue seriamente menguada, al punto que entonces el imperio de los medos y los persas gobernaron el mundo. Eso ocurrió en el año 538 a.C. Hasta el año 331, cuando el imperio de Alejandro el Grande, es decir, de los griegos, conquistaron a los medos y los persas y gobernaron hasta el año 168, cuando perdieron los 4 grandes generales del ejército griego, Lisandro, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, perdieron el poderío y los romanos comenzaron a gobernar, representados entonces por la 4ª y espantosa bestia que Daniel ve en el capítulo número 7. Ahora bien, en ese mismo capítulo 7 de Daniel, podemos ver que al final, en la cabeza de la bestia, de esa bestia espantosa y terrible, hay una lucha grande entre los cuernos. Uno de esos cuernos prevalece ante todos los demás y derrumba a 3 de ellos. Hay que decir que la cabeza de la bestia terrible tenía 10 cuernos, igual que los 10 dedos que tenía la estatua de Nabucodonosor, la estatua del capítulo 2 de Daniel. En otras palabras, quiere decir que al final del reinado de Roma, el imperio se dividiría en 10 tribus. Eso sucede hacia el año 470 hasta el año 538 de la era cristiana. El imperio romano se divide en 10 grandes tribus, las tribus bárbaras. Entre ellos estaban los anglosajones, los germanos, los suevos, los, a ver si recuerdo algunos más, eran 10 en total. Eran 10 tribus, los visígodos, los ostrógodos, total, eran 10 tribus que se dividió el imperio romano. Ahora bien, curiosamente, cuando vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, encontramos algunas características de esta bestia que surge del mar con las bestias que vemos en el capítulo 7 de Daniel. Vean lo que dice el versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Note esto. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Luego nos dice, sus pies eran como oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Hay 4 momentos específicos en la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Número 1, el momento en el que surge. Es muy importante. Número 2, el momento
en el que esta bestia comienza a fungir como bestia, como bestia, comienza a ejercer presión sobre el mundo. El número 3 sería precisamente el momento de su muerte, porque dice que una de sus cabezas parecía herida de muerte. Y el cuarto momento sería cuando esta bestia vuelve a conquistar el mundo. Es lo que nos dice el capítulo 13. Veamos el primer momento entonces, cuando surge, que ya lo hemos visto cómo surgió a través de todas las bestias del capítulo 7 de Daniel. Pero les dije que tenía ciertas características que las hacía muy parecidas a las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel. Nos dice que la bestia que vi, dice, parecía un leopardo, parecía un oso y parecía un león. Eso nos dice el capítulo 13, versículos 2 y 3. Es decir, parecía un leopardo, parecía un oso y parecía un león. Si vemos el capítulo 7 de Daniel, las bestias surgen. La primera parecía un león, que representaba Babilonia. La segunda se parecía a un oso, que representaba a los medos y los persas. La tercera parecía a un leopardo. En otras palabras, esta bestia del capítulo 13 de Apocalipsis tiene las mismas características de las bestias que surgen en el capítulo 7 de Daniel. Tienen los mismos componentes, solo que noten, desde la óptica de Daniel, quien tiene que surgir primero es Babilonia, Medo-Persia y Grecia, es decir, el león, el oso y el leopardo. Pero desde la óptica de Juan tiene que ver hacia el pasado. Y dice que la bestia que vio comienza entonces con el leopardo, que fue la última bestia en el espectro del capítulo 7 de Daniel, fue la última bestia. Luego dice como oso y luego como león. Mientras que Daniel las menciona en forma descendente, Juan las menciona en forma ascendente. En un punto de encuentro entre la profecía del capítulo 7 y la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis. Notan que la palabra del Señor es tan completa. Estamos hablando que Daniel había escrito por lo menos unos 500 años atrás, 500 y pico de años atrás, antes de Cristo. Y Juan está escribiendo unos 90 o 92 años después de Cristo. En total harían unos 600 y pico de años de diferencia entre Daniel el profeta y Juan el profeta. Y aún así hay un complemento entre el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 13 de Apocalipsis. Qué interesante, ¿por qué será eso? Porque el mismo que inspiró a Daniel para escribir era el mismo que estaba inspirando a Juan para escribir. El Espíritu Santo de Dios. Y Dios es infalible, Él no se equivoca. Por eso es que Él ha dicho que tú tienes la oportunidad de salvación. Él ha dicho que tú obtendrás la victoria. Y eso es lo que tienes que creer, que tú en Jesús tienes la victoria. Y aunque las cosas sucedan que parece que no hay victoria y parece que todo es frustrante, recuerda una cosa, que al final siempre habrá victoria. Porque los hijos del Señor siempre vencen al final de la jornada. Volviendo al capítulo 13 de Apocalipsis. Así que entonces tenemos que la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis tiene características de las bestias del capítulo 7 de Daniel. Los babilonios, el imperio babilónico heredó de algún modo por decirlo, fueron conquistados por los medos y los persas. Los medos y los persas fueron conquistados por los griegos. Los griegos fueron conquistados por los romanos. Los romanos se dividieron y entonces mientras está Roma dividida, hay un cuerno pequeño que gobierna a todos. Y fíjense lo que dice el capítulo 7 y el versículo
25 de Daniel, que ese cuerno tenía unas características especiales. Las características de este cuerno es que tenía ojos y una boca que hablaba blasfemias. Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice así: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta expresión final es muy importante, porque en el lenguaje hebreo, tiempo representa un año, tiempos representan 2 años, y medio tiempo representa la mitad de un año. Ahora, quedamos con esto en mente. Sin embargo, no olvidemos el papel que tendría el cuerno pequeño, que tenía ojos de hombre y boca que hablaba blasfemias contra Dios. En el capítulo 13, esta bestia aparece con 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, el capítulo 13 le da una evolución a esta bestia que no la habíamos visto muy bien en el capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel aparece nada más un cuerno pequeño, pero en el capítulo 13 de Apocalipsis aparece este cuerno pequeño convertido en toda una bestia. Es decir, que el imperio romano llega a un momento en que evoluciona tanto que ya no solamente sigue siendo un poder pagano, sino que un poder religioso, un poder político y religioso. A partir del año 538 después de Cristo, el poder pagano ya era algo que venía fraguándose desde el año 292 después de Cristo. Sin embargo, en el año 538, oficialmente, el imperio adopta de manera oficial a la religión como la religión oficial del imperio. Y es aquí donde la religión comienza a actuar sobre el paganismo. Y la iglesia, que en los primeros siglos, en el primero y parte del segundo siglo, fue perseguida por el imperio pagano, ahora en el cuarto siglo es la iglesia que usa el poder, es decir, al imperio, para perseguir a todos aquellos cristianos que no se sujetaban a las nuevas normas del imperio. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia entonces? La iglesia apostató completamente. La pureza del evangelio se fue deteriorando a un punto que la iglesia comenzó a introducir a sus doctrinas todas las doctrinas paganas que habían en el imperio, que habían sido arrastradas desde los griegos. Comenzó a ser pisoteada la verdad de Dios. Comenzó a ser pisoteada, a sustituir la función de Cristo en el santuario celestial. A todo esto yo puedo preguntar, ¿cuál es la función de Cristo en el santuario? La función de Cristo es la de sumo sacerdote. La carta de Pablo a los Hebreos nos explica con claridad que Cristo es nuestro único sumo sacerdote entre los seres humanos y Dios. Pero espérate, en el quinto siglo dicen, no, es que tenemos que sustituir esa función sumo sacerdotal de Jesús y tenemos que nombrar a unos mediadores en la tierra. ¿Quiénes serían esos mediadores? Los sacerdotes. Pero no solamente uno, sino que vamos a nombrar a una mediadora, que quién mejor que la propia Virgen María será la que va a mediar entre Dios y el hombre. Así fue como fue sustituida la obra de la redención de Cristo por el ser humano. La obra de salvación de Cristo, la obra de intercesión de Jesús, fue suplantada por seres humanos
que llevaban el título de sacerdotes, y por la Virgen María, que es en todo caso, según la tradición, la que puede intervenir por el hombre pecador delante de Dios. Y entonces, ¿y Jesús qué? Jesús ahí anda de vacaciones. Pero la obra de redención, la obra de intercesión de Jesús queda sin efecto. ¿Por qué? Porque este poder, esta nueva bestia, este nuevo poder político y religioso ha dicho que ya no se necesita un intercesor en el cielo, que para eso Dios ha dejado a los sacerdotes en la tierra. Y allí fue donde comenzó la gran persecución del imperio romano eclesiástico, conocido como el papado, contra la iglesia, contra el pueblo remanente de Dios. Mis queridos hermanos, qué triste. Ahora ustedes recuerdan que el capítulo 7 de Daniel y el versículo 25 nos decía que serían entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pues hombre, en realidad el capítulo 13 de Apocalipsis y los versículos 5 nos dice exactamente lo mismo en otro lenguaje. También se le dio boca para que hablara arrogancias y blasfemias. ¿Cuál sería una blasfemia? Poner a un hombre para que se haga pasar por Jesús en el santuario celestial y que diga que puede perdonar pecados. Esa es una blasfemia. Y luego dice que se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Recuerdan ustedes que yo les había dicho que en el capítulo 7 de Daniel y versículo número 25, la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo representan 3 años y medio. Es decir, tiempo es 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo la mitad de 1 año. Aquí el profeta, miren si no están muy conectados Daniel y Juan, que en el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 5 nos dice que serían entregados en el poder del imperio que perseguía a los verdaderos cristianos 42 meses. Ahora note usted, 1 año tiene 12 meses, 2 años serían 24 meses y la mitad de 1 año serían 6 meses. ¿Cuántos meses son en 3 años y medio? Pues bueno, son exactamente 42 meses. Tal cual nos dice aquí el pasaje, que serían entregados en sus manos durante 42 meses para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, el capítulo 11, con relación a los 2 testigos, nos da un balance de ese mismo periodo de tiempo en el cual la iglesia del Señor sería perseguida. Nos habla de 1260 días. Mismo periodo nos habla el capítulo 12 de Apocalipsis, donde dice que la iglesia, la mujer, el pueblo remanente de Dios sería sustentada, sería mantenida firme durante 1260 días. Si ustedes notan, 42 meses por 30, voy a decir por qué 30. Los meses en el calendario judío, no olviden que el mensaje fue entregado a una mente judía, es decir, Juan era judío, Daniel era judío. Por lo tanto, hay que entender la profecía en los calendarios judíos. Y los meses judíos son de 30 días, no son ni de 29 ni de 31, son de 30 días. Por lo tanto, 42 meses debemos multiplicarlos por 30. Y nos dará la totalidad de 1260 días. Que sabemos que estos días sería una profecía de tiempo. ¿Qué quiere decir profecía de tiempo? Que estos días se convierten a años por el principio de día por año en la profecía de tiempo.
Eso nos dice Deuteronomio y Ezequiel, que de acuerdo a los días, así habían sido los años. Se dijo que el pueblo de Israel estuvo 40 días en el desierto, pero sabemos que en realidad fueron 40 años. Por lo tanto, así como el pueblo estuvo en Babilonia 70 días, también podemos decir que fueron 70 años, que así fue. Cuando dice que serían dados para que pisoteara la verdad ese cuerno pequeño 3 años y medio, o sea 1260 días, en realidad son 1260 años. ¿A partir de cuándo sería eso? Interesante pregunta. A partir de que el imperio y la religión, a partir de que el Estado y la iglesia se fundieran, se unieran, se alinearan, a partir de ese momento debían comenzar a contarse 1260 años. Y eso sucedió en el año 538 después de Cristo, cuando de una vez el imperio occidental, el imperio romano se había dividido en 2 imperios, el imperio occidental fue reconocido por sobre el que estaba en Constantinopla, y entonces a partir de allí, con la religión en la mano como estandarte, comenzó a perseguirse a todos aquellos que no querían sujetarse al formato de la religión del Estado o del imperio. A partir de ese momento comienza la persecución atroz. Hay un libro que se conoce como Las llaves de esta sangre, que fue escrito por un ex sacerdote católico, en donde se narran y se cuentan las 8 grandes cruzadas que realizó la iglesia en el nombre del Señor, en donde se mataron miles y millones de personas en el nombre de Jesús. Interesante. Es más, en la historia medieval hay un aproximado de que murieron a manos de persecución religiosa aproximadamente unos 80 a 100 millones de personas, tal vez igual o un poco más de las personas que murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y todo en el nombre de Jesús. Pero era la iglesia que estaba manejando el Estado, la que usaba el nombre de Jesús para cometer semejantes atrocidades. Y al que era verdadero cristiano, al que se sujetaba a la palabra de Dios, lo llamaban hereje. De hecho, en la Biblia encontramos que a los cristianos se mataron por cientos, por miles. Los encontraban, y si les encontraban pedazos o porciones de Biblia, los obligaban a que se retractaran, y si no lo hacían, eran llevados a hogueras, los amarraban y los quemaban vivos. Podría mencionar ejemplos como Juan Hus, como Jerónimo, como Zwinglio, personas que entregaron su vida por no retractarse de ser cristianos, porque la iglesia católica los había acusado de herejes. Y así podríamos contar una cantidad enorme de personas que vivieron persecución hasta la muerte. Pero esa persecución solamente tardaría durante 1260 años, es decir, desde el año 538 hasta el año 1798. El capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que 42 meses, es decir, 1260 años, estaría en persecución el pueblo de Dios. Estaría este poder hablando blasfemias. Estaría este poder hablando arrogancias contra Dios. Pablo le llama el hombre de pecado, el hombre de perdición. Pablo dice que este poder sería capaz de perseguir a los verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, en el capítulo número 8,
Muy bien. En el capítulo número 7 se nos dice que también hizo guerra contra los santos y vencerlos, la persecución de la que les hablaba. Y también se les dio potestad sobre toda tribu, toda lengua y sobre todas las gentes que vivían en aquel momento. ¿Por qué? Porque de esa manera podían adorarla. Los habitantes la adoraron de toda la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde el principio por el cordero que fue inmolado. Imagínense, luego nos dice que esta bestia fue herida de muerte, pero que su herida mortal fue sanada, lo que mirábamos al principio. Es decir, que esta bestia recibiría una herida de muerte. ¿En qué momento? Después de que hubiese cumplido el tiempo de 1260 años de persecución contra la iglesia, de persecución contra los hijos de Dios, contra los verdaderos cristianos. Cuando esto hubiese terminado, una de sus cabezas parecería herida de muerte. Y es que en el año 1798 de la era cristiana, Berthier, el general del ejército de Napoleón, llevó al Papa Pío VI lo llevó al destierro y murió en el año 1799. Le quitó todo su poder y toda su hegemonía. Y a partir de ese momento, el poder que hasta ese instante había ejercido poder en todo el mundo, el imperio romano, el imperio católico, había llegado a su fin. Todo el mundo creyó eso. Pero también nos dice el capítulo 13 de Apocalipsis que esa herida mortal sería sanada y que la tierra volvería a estar maravillada en pos de la bestia. Fíjense, el versículo 3 nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y siguió a la bestia. Es decir, si alguno pensaba que la Edad Media quedó en el olvido, yo te tengo noticias. La herida mortal del pueblo católico, la herida mortal del imperio romano pagano, romano papal, ha sido sanada. Y se ha ido levantando poco a poco. Y es el imperio papal que hoy por hoy está conquistando terreno en todo el mundo. No hace mucho tiempo llegó hasta Emiratos Árabes Unidos y allí firmaron acuerdos de unión entre el pueblo católico y el pueblo musulmán. Ustedes saben ¿cuántos millones de personas hay entre los católicos y los musulmanes? La mayor parte de religiosos en todo el mundo lo conforman las dos grandes iglesias o las dos grandes corrientes religiosas. La iglesia católica por un lado y el islam por el otro lado. Y estos dos grupos unidos significa que queda una minoría cristiana que no se ha sujetado a ese poder. ¿Quiénes siguen después? Todas las iglesias protestantes. Y entonces, ¿quiénes quedarán? Un pequeño grupito. Un grupito de cristianos que no se van a someter por ningún motivo a ninguna de las cosas que el papado o cualquier gobierno diga. Y entonces la persecución contra el pueblo de Dios regresará. Entonces comenzará, pero no quiero entrar en ese tema ahora. Lo que quería que viéramos es cómo el imperio romano se dividió en dos: el antiguo imperio pagano y el nuevo imperio papal. Y este imperio papal tiene dos fases de nuevo: el antiguo imperio papal, que fue el de la Edad Media, y el nuevo imperio papal, que es el que hoy por hoy
gobierna casi todo el mundo en materia religiosa. Hace falta un ingrediente nada más allí. ¿Saben cuál es? El ingrediente político. Pero que muy pronto veremos ese ingrediente en el escenario y entonces la historia de la Edad Media se volverá a repetir. Persecución, dolor y mucha tristeza para el pueblo de Dios, pero mucha alegría, porque eso implicará que Jesús viene muy pronto para llevar a sus hijos a las naciones eternas celestiales. Hoy, mis queridos hermanos, quiero decirles que a pesar de que la historia nos dice que habrá de nuevo persecución, a pesar de que la historia nos dice que el pueblo de Dios será vituperado, que el pueblo de Dios será perseguido, a pesar de que las huestes del maligno se unen siempre, las políticas de los diferentes países del mundo se unen. Si tú ves los periódicos, los países hacen alianzas, los países hacen treguas que no funcionan al segundo día, la economía se está estancando de nuevo, el mundo está viendo un retroceder, un estancamiento o un retroceder. La política está tornándose un poco más moderna, está haciendo alianzas políticas de un país con políticas de otro país, ideologías de un tipo con ideologías de otro tipo. Y muy pronto estaremos viendo lo que está pasando en países como en Brasil, en países como en Centroamérica, como en Estados Unidos mismo, donde el poder del cristianismo se está viendo afectado por la cercanía de los gobiernos. Inclusive hay países donde hay candidatos presidenciales impuestos por coaliciones religiosas. Y cuando veamos estas unificaciones religiosas y políticas, entonces comenzaremos a ver una escalada de los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Hoy por hoy lo que estamos viendo es mucha cercanía entre el espectro religioso y el espectro católico. Estamos observando movimientos, escenas que nos están conduciendo a un punto en el que debemos entender que otros eventos preponderantes sucederán y que Cristo aparecerá. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de dos bestias, que la otra veremos mañana. Esa primera bestia indudablemente es el poder del Vaticano. Indudablemente es el poder del papado, que tuvo su primera fase y que persiguió a los cristianos en la Edad Media y mató a miles de cristianos en el mundo. Pero también veremos su segunda fase. Ahora, cuando los cristianos se unan a la política, cuando los poderes políticos se unan a las iglesias, entonces veremos al poder papal en su segunda etapa, justo antes de que Cristo venga. Estamos a punto de verlo. Ahora estamos viendo, en Brasil han habido candidatos cristianos ya, en Chile, y estamos viendo a cercanía, mesas de diálogo, mesas de intercesión de cristianos por los políticos. En Estados Unidos estamos viendo cómo Donald Trump se está acercando a los cristianos para poder tener el beneplácito y que les den la reelección. Y estas cosas las estaremos viendo día tras día, a fin de que la cercanía de esta amalgama del poder político y el poder religioso de nuevo surja con mayor poder. Y entonces los acontecimientos de la persecución final contra los hijos de Dios se dé. Tenemos que estar atentos a esto. Mañana, en el estudio de mañana, vamos a ver cómo otro poder se levanta en ayuda de esa primera bestia que es el poder papal. Yo quiero que entendamos esto. El poder papal representa, y todo el sistema papal y
y lo que hay alrededor de él representa a esa primera bestia de Apocalipsis 13. Pero esa bestia no puede hacerlo todo. Ese imperio no puede hacerlo todo. Esa iglesia no lo puede hacer todo. Necesita ayuda. Y la ayuda le viene de dos direcciones. Del resto de iglesias protestantes y del poder político, y de manera esencial de la nación más poderosa del mundo hoy por hoy. Algunos dirán que será la ONU, algunos dirán será la OTAN, o será el G7. ¿Cuál organización será? Mañana, segunda, vamos a entrar en detalle mañana de esa segunda bestia que aparece en la escena del capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a encontrar esa segunda bestia. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo aparece en el escenario profético? No te pierdas el día de mañana el estudio a las 10 de la noche, hora de Europa. Para Latinoamérica, ahí tienen el calendario que les hemos pegado para que ustedes puedan ver su horario y puedan estar en el estudio de la segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, y cómo se une con la primera bestia y cómo reciben el poder del enemigo para combatir a los creyentes verdaderos, a los verdaderos hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Pero recuerda esto: la buena noticia de todo esto es que no estás solo. Tú y yo no estamos solos. Estamos con el mejor de todos, con Cristo Jesús, con nuestro Salvador, y Él nos dará la victoria. Que Dios te bendiga y te esperamos mañana a esta misma hora por esta misma página. Que Dios te bendiga.